Bueno. Roll Talk Tomorrow. No. Es así. Era hora. Pero, no sé, quizás tal vez hubiera sido una buena advertencia antes de... No sé, hacer esto. ¿Qué es esto? Bueno. También, ¿qué es esto? Esto es el guión de un video en el que llevo trabajando más de 2 meses. He estado todos estos últimos meses jugando todos los modos, probando todos los brawlers, probando absolutamente cada característica del juego para hacer una crítica y hacer de qué le hacía falta al juego, qué podría mejorar, qué podría hacer para ser un mejor juego a la larga. Porque, seamos honestos, el verano de estos juegos siempre tiene la maña de ser una maldita basura. Y ahora, recién había acabado de terminar el guión, había terminado de grabar todo el gameplay, había comenzado a grabar toda la edición, y literal, al momento que... Mira, hubiera sido muy amable de tu parte que me avisaras antes de que invirtiera casi 30 gigas de video para el gameplay. ¡Ah! It's the summer of dinosaurs. Y bueno, después de ese pequeño incidente, acabo de romper el lápiz que estaba usando. Era nuevo. Bueno, ¿qué nos trae esta temporada? ¿Qué arreglaron? ¿Hicieron que tirar al caño 2 meses de trabajo valiera la pena? Vamos a verlo. Quiero aclarar que esto es una opinión, primera impresión, más que una review. No he tenido la oportunidad de probar todo lo que esta temporada nos ofrece, así que también tengan esto en cuenta. También no pienso cubrir absolutamente todo, sino solo lo que me interesa como tal. Empecemos con unas cosas que he visto que todo el mundo se está quejando. Power League. Power League era un modo que estaba bien para practicar un formato de juego un poco más serio y competitivo. Era una nueva forma de experimentar el juego y aprender conceptos que no se podían realmente poner en práctica en un modo casual. Claro, no todo es perfecto. Cosas como que el equipo que gane la moneda tenga una gran ventaja sobre el otro y que no se puedan comunicar con tus compañeros de equipo de ninguna manera son cosas que se me vienen a la mente y necesitan remejorarse. Sin embargo, mi mayor problema con este siempre fue el sistema de recompensas. Por una razón. No incitaban a mejorar. Déjenme resumirlo rápidamente. La gente es floja. Y con quests que prácticamente simplemente piden jugar, no ganar o hacer nada en específico, ¿qué creen que va a pasar? Que la gente va a poner todo su esfuerzo en ganar las partidas y subir de rango como se supone que tiene que ser. ¡No! Lo que va a pasar es que la gente va a perder a propósito con tal de completar la misión más rápidamente. Digo, si tan solo lo único que pierde es algo de rango, que realmente no me importa porque es lo que simplemente quiero jugar por la skin, y solo fastidio a otras 2 personas que jamás volveré a ver en mi vida, ¿qué tienen de malo? Así que esta vez tengo que arrodillarme y darle las gracias a nuestro querido Supercell, porque finalmente hicieron que las misiones requieran pensar. ¡Hurra! No más gente perdiendo a propósito. ¡Por fin podemos jugar en paz! No podría estar en peor estado, demasiado vuelve a su modelo a tener que ganar para obtener las recompensas. No. Tengo que sufrir en esta porquería. ¿Por qué? No, ¿en serio? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que grindear? ¿Por qué perder significa perder tiempo? Bueno, para esas personas tengo que decirles que... aprendan a jugar. Esto es algo incómodo. Ya estaba listo para hablar de skins, ya tenía el guión listo. Y resulta que tardé tanto editando la otra parte que entre hacer misión diaria y hacer misión diaria se dio la casualidad que... Time to make a splash. Bueno, supongo que ahora estoy obligado a hablar de ti, ¿no? No iba a hablar de Boss y de Griff originalmente. No me gusta dar opiniones de cosas que realmente no he tenido la oportunidad de experimentar. Pero ahora que tengo a Boss y, bueno, rango 25, güey. ¿Qué tengo que decir de él? Pues Boss está bastante bien.
casi todo sentido. Tiene un patrón de traque un poco extraño. Es bastante parecido al del León y Boquita. La diferencia que en los casos de esos dos tú podías alternar entre área o daño con ambos patrones. Acá con vos se siente más como un impedimento más que un patrón extraño. Realmente no vas a poder darle a nadie todos los proyectiles de una sola munición, a menos que literalmente estén parados sin hacer nada o los tengas pegados a tu cara. Y eso lo compensa la ulti. Originalmente pensaba que la ulti era la cosa más rota del mundo, que stunear gente estaba un poquito pasado de la raya porque vos hace demasiado daño. Pero tras estarlo probando un poco me di cuenta que el stun lo que hace es asegurarte que puedas siquiera descargarle un tiro a la gente. El stun dura tan poco y vos te tarda tanto entre tiro y tiro que solo puedes darle un tiro a una sola persona y en el segundo ya se va a poder defender. Eso se ve principalmente cuando usas su gadget y tienes la ulti sin el stun. Prácticamente acabas muerto porque primero que nada tienes que tardar en llegar, tienes que pegarte ahí y lo que hace ya te descarga un tiro y todo eso. Es muy... El stun es necesario. Bastante. Y de hecho, la ulti no es tan difícil de counterear. Cosas como el clip este de acá o Bull haciendo ulti son suficientes para denegársela por completo. Y si no puedes denegársela, siempre puedes evitarla con cualquier habilidad que te permita moverte rápido o denegar. Por ejemplo está Gale, Piper, Surge, Mr. P, Bibi, Tara, Ems, Genio. Todos esos le pueden denegar la ulti al boss. Así que realmente pienso que está bastante balanceado. Lo que creo que no está balanceado del todo es su capacidad de recargar ulti teniendo gente cerca. O sea, me parece exageradamente bien que tenga esa característica. Prácticamente sin su ulti no es nadie. Y al igual que Edgar necesita algo para poder facilitarle tener la ulti, porque si no, ¿cómo va a jugar? Lo que no veo del todo bien es que esto se active con oponentes que o están en un arbusto que tú no puedes ver o invisibles. Esto aunque no lo creas, vuelve su círculo, en vez de un círculo que ahora gano ulti cuando gente en este círculo, se vuelve prácticamente el primer star power de Bo. Puedes predecir dónde está la gente, puedes ver dónde está la gente. O sea, un argumento que me dicen es que no puedes ver exactamente, así que no, realmente no es el problema. Y el rango es tan corto por lo que no puedes realmente predecir cuando hay gente. Prácticamente los arbustos no abundan en casi todos los mapas. Y cuando hay prácticamente puedes medio predecir dónde está la gente. Y irónicamente, el rango es tan corto que te advierte que tienes a alguien al lado, menso, ponte pilas. Y pues, como tienes más rango de visión que la otra persona, puedes agarrarle por sorpresa. Y en latino es casi imposible hacerle un ataque sorpresa a un boss si está poniendo atención. Literal, la única forma en la que puedes hacerle un ataque sorpresa es si eres león, porque de esa forma no tienes ninguna posibilidad de predecir dónde estás. Y es todo. Realmente no hay forma de counterear esto. Si tienes a un boss cerca, él sabrá que tú estás ahí, pero tú no lo sabrás. Me parece una ventaja un poco injusta, porque, o sea, no es como que un boss sea un insta-kill tenerlo cerca, pero es suficiente amenaza como para estar mínimo un ratito con él que te fastidie por completo. Así que yo lo cambiaría, al menos que no funcione con gente que está invisible. Eso sería todo. Después de eso, siento que Boss está perfecto como está. Sean todos bienvenidos al concurso de belleza de Brawl Stars. En esta ocasión estamos aquí para juzgar las skins de este verano del 2021 con nuestro confiable juez. ¿Y qué tal? Pues no sabes todo lo que tengo que decir, Mortis. Es realmente una presentación muy agradable a la vista. Cosas como el vestido, el traje, los lentes, el reloj, la pala, todo atribuye a un outfit realmente vanidoso. Una de tus mejores skins hasta ahora. Y espero en el futuro que puedas sacar muchas
Muchas mejores. Dime, si no parezco culero contigo. Disculpa, ¿qué? Pues ¿qué crees? Que el culero del juez me dijo que mi skin fue una bastante pobre. ¡Qué mal gusto tiene! Ja, 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 ja. Bueno, realmente pensaba hacer esta parte con mi voz y grabando, ya sabes, una charla sin edición, sin intentar hacer chistes a cada rato, solo mi opinión sobre un tema en específico. Sin embargo, por más que he intentado, no he sido capaz de hacerlo. En este caso quiero hablar sobre un tema del que me quejé hace un año, y desde entonces ha estado prácticamente igual. En un principio pensaba que era más que nada por ser un nuevo sistema, pero ahora que ha pasado un año de haber experimentado el cambio, mi opinión sigue siendo una totalmente negativa. Este cambio es, el haber removido las gemas de los cofres como un posible drop. Sé que a mucha gente esto le parecerá que simplemente me estoy quejando por no poder comprar lo que quiero y bla bla bla, puedo entender por qué alguien pensaría esto, pero la verdad no lo hago porque simplemente no puedo conseguir lo que quiero gratis. Conseguir lo que quiera en este juego nunca fue algo que me resultara problemático, y he invertido bastante en hobbies dentro del propio juego. Uno de estos es coleccionar absolutamente cada aspecto y pin exclusivo de este. Que déjenme decirles, no es barato. No, mi problema con esto es simple, y es el hecho de que literalmente ahora absolutamente cualquier oferta, ya sea skin, duplicador, cajas o brawler, son totalmente una estafa comparado al pase del juego. Como tal, siempre vi el proceso de obtener cosas en este juego de dos maneras. O juegas mucho y consigues lo que quieres, o pagas y evitas el tener que hacer algún esfuerzo. Ahora, sé perfectamente que esta decisión se dio para que los jugadores no pudieran abusar del sistema obteniendo gemas de los cofres, disminuyendo teóricamente las ventas del pase en una cantidad abismal. Pero si este es el caso, ¿por qué no han balanceado ninguna oferta sin contar el duplicador de fichas? A día de hoy literalmente cualquier oferta que se le haga al jugador será 1.000.000 de veces peor que el pase de batalla. Digo, ¿para qué sirve comprar 3 mega cajas por 119 gemas cuando por 169 puedes tener 5? Más las 10 que el pase regalado me da, e encima con todas las recompensas que el pase da de por sí. La diferencia de valor es abismal cuando comparamos lo uno con lo otro. Si quieren tener un pase, está perfectamente bien, pero si eso significa que literalmente el 80% de la tienda se vuelva algo inútil, no creo que esto les beneficie como tal. En sí no es como que me esté quejando porque no puedo aprovechar. Digo, mi cuenta está totalmente maxeada, comprar estos recursos sería un mal gasto de mi parte, pero para la gente que no lo está, esto es simplemente una patada en la ingle. ¿De qué sirve ver tanta oferta en la tienda si realmente no puedes aprovechar ninguna? Me gustaría ver esto resuelto o llevado de otra forma, por ejemplo reducir el precio de ellas o hacer posible que se compren con otro recurso. De esta manera facilitas el acceso a estas ofertas a la demás gente, lo cual sé que teóricamente les daría menos ventas. Pero por favor, ¿quién demonios compra gemas para aprovechar estas cosas? Absolutamente nadie, así que ¿por qué limitarlas a la gente que compra gemas? Siendo que realísticamente son ellos los que menos beneficios sacan de estas ofertas. ¿Ahora qué tiene que ver esto con skins? Pues simple. Están sacando skins en exceso, es demasiada la cantidad de producto comparado al presupuesto que un jugador tiene a la larga. Ya pensaba que la cantidad de skins que habían sacado en la actualización anterior era demasiada. 18 skins son demasiado para lo que el juego nos tiene acostumbrados, y no es que sean precisamente baratas, la gran mayoría tienen un precio que supera las 49 gemas, ya sabes, más de la mitad de las 90 gemas que alguien puede tener cada temporada, de modo que prácticamente nadie puede disfrutar de los aspectos sin pagar. Sí. Sé que esto no es nada realmente grave y que nadie se va a morir por no poder comprar la skin que quiera, pero ahora con esta cantidad exagerada de skins hasta la gente que gasta dinero tendrá problemas en conseguir todos los aspectos. Por ejemplo, las skins de fútbol, son 12 en total, cada una vale 50 gemas, lo cual se traduce a 600 gemas, lo cual se traduce a 750 pesos mexicanos, lo cual se traduce a $38, y esto por los aspectos más baratos de esta actualización. Claro, todos estos valores están redondeados, pero se sigue manteniendo mi punto. Antes conseguir una skin para un jugador free to play con el sistema del pase de batalla era una tortura de por sí, por el hecho de solo poder comprar una de las segundas más baratas por 2 meses de trabajo, lo cual es simplemente ridículo. Pienso que en este caso podrían hacer que las skins se compraran con Star Points, ya sabes, de esta manera les das un valor real, porque repito, a 2 años de su salida, de poco a nada se puede comprar con ellos. Quizás de esta manera la filosofía de juega mucho o paga vuelve.
porque a día de hoy la única forma de realmente obtener algo con consistencia es pagas o pagas, ya que con este sistema solo puedes permitirte de 6 a 9 ofertas por año, de como 50 que hacen cada 2 meses. Si quieren sacar miles de aspectos está bien, totalmente bien. Pero entonces que mínimo dejen a su público disfrutarlos, porque como estamos de momento, por cada 50 skins que saquen, el jugador promedio solo podrá disfrutar de 1 o 2 a lo mucho, y eso en caso de que sean las de menor precio. Eso es todo. Bueno, técnicamente no es todo. Todavía nos queda un aspecto del que tenemos que hablar. Pero ese aspecto tiene tantas características, tiene tanto a explicar, que realmente no creo que pueda hacerlo tan solo 5 minutos. Eso amerita su propio video. Pero bueno, entonces si ese es el caso, esto es todo por esta ocasión. Espero que realmente les haya gustado. La gente que haya visto este video en inglés, primero que nada, muchas gracias por haberlo hecho. Sé que mi inglés no es perfecto, por lo que si hubo una traducción mal hecha, lo lamento. Y bueno, siéntanse libres de dejar su opinión de este video o de cualquier otro tema que hayan visto acá en los comentarios. Me gusta realmente leerlos, de hecho es mi actividad favorita. También, lamento bastante no haber estado activo por 2 meses. Estuve ocupado con varias cosas de la escuela. Ahora mismo ya estoy un poquito menos ocupado, por lo que realmente creo que podría sacar videos más seguido. Esto es todo por esta ocasión. Los veré a la próxima. Adiós.